Bien, siguiendo entonces, habíamos establecido que hay ciertos principios que son fundamentales y que son aplicables a cualquier tipo de espacio físico, ¿no? Y una de ellas es la creación, por ejemplo, de regiones, decíamos, de regiones turísticas. Otra es la creación de estas regiones, tienen que estar eh, eh, formadas principalmente por complejos turísticos, decíamos, y es mucho más fácil la integración, la comunicación en una región cuando existen pueden existir varios complejos turísticos. Y el complejo turístico decíamos que era la unidad geográfica lógica más grande y que tiene instalaciones, tiene atractivos, tiene y es decir, servicios turísticos, servicios básicos, toda la planta turística, entonces donde los turistas realmente gozan y disfrutan del atractivo y de todas las instalaciones. Ahora vamos a ver cómo nosotros eh, podemos seleccionar, ¿no? Y cuáles son los criterios que se tienen para seleccionar centros turísticos. Una unidad más pequeña que un complejo es un centro turístico. Aquí, por ejemplo, tienen Cancún en esta imagen. Entonces, Cancún es un complejo turístico porque es, en este caso, la unidad lógica más grande y donde integran todos los servicios juntamente con los atractivos, ¿no? Entonces aquí ven, imagínense la cantidad de hoteles que hay acá. Y aquí, inclusive en este hotel, se han mantenido algunas características y se ha mantenido las características y los rasgos arquitectónicos. ¿De qué? De culturas precolombinas. En este caso, de los mayas. Porque no nos olvidemos de que las pirámides mayas tienen estas características. Lo mismo que de los aztecas, pero principalmente de los mayas. Entonces, este hotel que debe tener unas 500 habitaciones, miren cómo su estructura, toda la parte de su infraestructura, es una pirámide. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Cómo han mantenido esas características del entorno geográfico, porque en Cancún, evidentemente sí se tiene el principal atractivo son las playas, pero no nos olvidemos de que en el sector que está donde está Cancún, más a la punta está Cancún, pero el sector de toda la península, está todo el sector de Quintana Roo, donde tenemos uno de los mayores representaciones de las edificaciones que han dejado los mayas, y son esas sus hermosas pirámides. También, y que lógicamente los turistas aprovechan, independientemente de aquellos que les gusta más la playa, pero también a algunos les va a gustar ir a conocer, ¿no? Hacia Quintana Roo, los atractivos turísticos culturales de esas culturas precolombinas. Además, el sector es bastante húmedo y tiene selvas. Entonces también hay una oferta de actividades, ¿no? En bosques húmedos. Entonces, una de las máximas expresiones de la mezcla entre lo natural y lo cultural está justamente en Cancún, en todo el sector. Ahora vamos a ver que las regiones, los centros turísticos son unidades geográficas más pequeñas. Y para el caso de Bolivia, nosotros deberíamos organizar nuestra planificación, en este caso la tercera etapa
o como también hemos llamado, ¿no? El tercer componente también hemos llamado del plan, ¿no? En este caso, o la tercera parte, ¿no? Que es la formulación del plan. Entonces deberíamos concebirla en base a este criterio y este principio, la creación de centros turísticos, que son unidades geográficas más pequeñas. ¿Qué características tienen los centros turísticos? Tiene atractivos turísticos próximos a los centros poblados. Es decir, si esta es una región, por ejemplo, aquí puede haber, aquí se puede crear un centro turístico. ¿Y qué características nos dice la teoría que debe tener este centro turístico? Deben estar próximos a las poblaciones. En este caso, aquí tenemos lo que está pintado en negro, es la población local. Y vamos a pintar de blanco los atractivos. Entonces dice, atractivos turísticos próximos al centro poblado. Aquí están los atractivos y aquí tenemos el centro poblado. Condiciones adecuadas de microclima. Es decir, que los climas no tienen que ser extremos, ni extremadamente fríos, ni extremadamente calientes. Entonces tienen que ser climas templados, es decir, condiciones adecuadas de un microclima. Porque si el clima es extremadamente caliente, es decir, los seres humanos, las personas, tenemos, es decir, inclusive la posibilidad de entrar a un estrés térmico. Y eso significa de que por el calor, ¿no? El calor y la humedad hace daño al organismo. Esos calores extremos. Y hay una teoría, por ejemplo, de Gian Ludovico Rolli, que es un autor italiano, que él hace sus análisis en base a fórmulas matemáticas para establecer cuál es el clima más adecuado para un destino turístico. Y toma en cuenta, en este caso, el grado de insolación, llama. Es decir, cuánto el sol a ese espacio físico y cuántas horas de sol hay. Luego las precipitaciones pluviales, es decir, las lluvias. ¿Cuántos días al año llueve? Después la altimetría, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra ese espacio físico? Después las corrientes de viento, ¿cómo están las corrientes de viento? Las mide en metros, desplazamiento metro. Después la evotranspiración, es decir, cómo evapora. Lo que llueve, evapora. La evotranspiración. Entonces, cruza toda esa información en una fórmula matemática y a la temperatura también, a cuántos grados centígrados está, ¿no? Entonces, cruza toda esa información y saca rangos. Y dice, este clima es extremadamente caliente y la consecuencia puede ser estrés térmico para los turistas. Entonces, no se recomienda este sector o este espacio físico porque este clima es extremadamente negativo para la actividad turística. Cuando nosotros hicimos la medición utilizando estas fórmulas matemáticas de Gian Ludovico Rolli en el Chapare, en Villa Tunari, nos ha salido en la matriz, ¿no? Utilizando la fórmula matemática, de que el clima era en ese entonces, ahora debe estar mucho más caliente porque hay menos precipitaciones pluviales, creo. Era extremadamente riesgoso.
y que puede llevar a un estrés térmico a los turistas. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendamos? De que las actividades turísticas deben realizarse bajo cubierta, es decir, bajo techo. Pero decimos, en la selva, en el monte, ¿cómo puede ser eso posible? Se puede, porque bajo cubierta podemos utilizar el manto vegetal, es decir, la copa de los árboles, las hojas de los árboles, para que ellos no permitan y se puedan hacer sendas hermosas, ¿no? Que estén totalmente, es decir, cubiertas por el manto vegetal. Entonces, aquí está la senda. Y pasa por debajo de los árboles y el follaje, es decir, las hojas de los árboles, es la que no permite que ingrese el sol. Y eso hace bajar rotundamente la temperatura. Entonces hay que utilizar el manto vegetal como cubierta. ¿Para qué? Para evitar el estrés térmico en los turistas. ¿No? Son tecnicismos que se utilizan y que en otros países realmente dan muy buenos resultados, ¿no? Aquí tenemos el centro turístico. ¿Qué característica más? Debe tener, dice, un paisaje atractivo. Y el paisaje, habíamos dicho que es un elemento muy subjetivo, porque depende de la percepción. ¿Quién percibe el paisaje? El turista. Porque seguramente que el lugareño, para el lugareño, lo que observa en su entorno es común. No le llama la atención porque vive ahí. En cambio, ante los ojos de los turistas, qué belleza, dice. Qué paisaje más lindo. Miren esas montañas, miren esos árboles, miren ese bosque. O ese es en el caso de un paisaje natural, pero también hay un paisaje urbano, ¿no? Entonces, el paisaje es la percepción que tienen las personas sobre un entorno físico, ¿no? Puede ser natural, puede ser cultural, o también puede ser sobre una obra, un lienzo. Qué lindo este paisaje que ha pintado fulano de tal en este cuadro. Realmente los árboles bellos, la laguna linda o las edificaciones, un paisaje urbano muy bonito que ha plasmado en un cuadro. Entonces es la percepción que tiene la persona de ver algo en su entorno. Entonces este paisaje tiene que ser atractivo y no tiene que ser similar del cual proviene el turista. Eso significa que, por ejemplo, si la mayor parte de nuestros turistas, como nosotros hemos visto en el perfil del consumidor turista, que nuestros turistas vienen de grandes ciudades, pongamos el ejemplo, entonces no les va a interesar ver pues edificios, rascacielos, nada, porque vienen de ciudades tan grandes que no. A ellos les va a interesar entonces ver un paisaje urbano muy criollo, muy atractivo, que tenga ciertas particularidades. Y también les va a interesar ver un paisaje natural, que cuanto más natural sea el paisaje, es decir, esté menos intervenido por la mano del hombre, va a ser mejor. Porque no nos olvidemos que hay ciudades tan grandes que tienen bosques urbanos. Y esa es una técnica de conservación medioambiental que hace muchos, pero muchos años ya se ha aplicado. Por ejemplo, en Ciudad de México tienen 3 o 4 parques, bosques urbanos. Y son bosques que nadie ingresa. Hay ciertas sendas para los visitantes, que generalmente es población local. Hay sendas habilitadas y el resto están cerrados, con malla olímpica. Pero son bosques y son inmensos los árboles, 15, 20 metros, pero son bosques. Entonces, estos bosques urbanos se han creado justamente para amortiguar la contaminación ambiental que producen las ciudades grandes. Porque Ciudad de México tiene 25 millones, 25, 26 millones de habitantes. Lo que es Ciudad de México, que ya está unida con el DF, con el Distrito Federal. ¿No? Entonces,
el paisaje que nosotros tengamos que ofrecer en un centro turístico tiene que ser diferente a un bosque urbano, ¿no? Porque el turista entonces no va a gastar semejante cantidad de plata para venir desde Europa, si en su ciudad hay bosques urbanos, hasta para ver un paisaje como el nuestro, tiene que ser totalmente distinto, no va a gastar tanto dinero si puede eso él observar en su propio lugar de hábitat, o donde reside, ¿no? Preguntas. Alejandro, No, Licen, todo claro. claro. Mónica, No, Lizeth. ya. Otro criterio fundamental para seleccionar centros turísticos es que haya suficiente suelo urbanizable. Es decir, si este es el espacio, como decíamos, entonces tiene que haber suelo que sea urbanizable muy próximo a los atractivos. ¿Y este suelo urbanizable para qué va a servir? Para las instalaciones turísticas. Es decir, aquí se pondrán los hoteles, los restaurantes, etc. Entonces, si en un lugar no hay terrenos, ¿dónde van a construir los hoteles? Y todo esa parte de las instalaciones turísticas. Entonces, hoteles, restaurantes, etc. Se necesita suficiente suelo urbanizable y que no sea caro, porque los inversionistas no van a querer invertir en destinos chiquititos como son los centros turísticos, que sean terrenos demasiado caros, ni que estén dedicados a otra actividad. Ahora, lo que hay que ver en este caso es la rentabilidad económica. Y en el diagnóstico es donde tenemos que ver la rentabilidad económica. Y decir, este espacio físico donde queremos crear un centro turístico, o aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otros espacios físicos que tienen posibilidad, esos son los atractivos, pongamos, los blanquitos. Los puntos blancos son los atractivos. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis económico para ver la rentabilidad del suelo. Es decir, aquí, por ejemplo, aquí hay bastante suelo en este sector, y aquí hay suelos agrícolas, hay suelos pecuarios, es decir, porque hay ovejas o hay vacas para pastoreo, aquí también hay suelos para leño o bosques, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis y decir qué actividad es que actualmente hay, porque en algún lugar se tienen que poner las instalaciones. Entonces, económicamente, ¿cuál actividad es más rentable? ¿La agricultura? ¿La ganadería? ¿O la industria del leño? Es decir, de los árboles, que después van a tener que cortar seguramente esos árboles y van a tener que reforestar y se venden los árboles. Entonces hay que hacer un análisis económico. Y seguramente que va a salir de que el espacio que sea agrícola o de pastoreo es el que menos renta, porque para las ovejas se necesitan espacios grandes. Para las vacas, una vaca creo que necesita 2 hectáreas para alimentarse, naturalmente, y ahora las vacas las alimentan directamente con forraje que se trae. ¿No? Entonces hay que ver cuál de estos espacios
es el que genera menos recursos económicos. Y se dice, por ejemplo, ya, el de pastoreo. Bien. Ahora, el turismo, hay que hacer las proyecciones económicas para este centro turístico. ¿Cuánto de dinero va a generar el turismo? ¿Cuántos puestos laborales va a generar en este centro turístico que se quiere crear? Tanto. Duplica de lo que sería, lo que es la crianza de las ovejas. Ah, bueno, pues entonces este espacio que es de pastoreo, ahí se ubicarán las instalaciones y el suelo para todo ello. Entonces, se ha visto y se hace el análisis de la rentabilidad económica de los sectores productivos. Ahora, otro elemento que necesitamos para crear un centro turístico es buenos accesos existentes o potenciales. Es decir, cuando hablamos de acceso, nos estamos refiriendo a caminos. Como que hay, y dice, fundamentalmente, para crear un centro turístico hay que crearlo muy próximo a un centro poblado. Entonces, eso lógicamente que se asume de que para ese centro poblado, para esa población, hay un camino carretero. Y lo que hace el turismo es solamente aprovechar que hay ese camino. Y en este caso, por ejemplo, se puede jalar un poco de aquí, ya, se construirán caminos a los atractivos, pero no hay que poner el camino, como por ejemplo, si aquí tenemos otra posibilidad de otro centro turístico, pero no hay camino en este, y aquí había que crear un camino, entonces mucha la inversión. Y es preferible quedarnos con este, porque ya hay un camino estable y solamente hay que ponerle camino secundario a los atractivos. Eso significa que hay que ver de que tenga buenos accesos existentes o potenciales. Infraestructura existente o con posibilidad de crearse. Cuando hablamos de la infraestructura, no estamos hablando de los servicios básicos. Luz, agua, alcantarillado. Y lo que se hace es aprovechar, como hay una población acá, aprovechar esos servicios básicos que tiene la población y jalarlos para la parte de la planta turística, de las instalaciones hoteleras. Y también ponerle a los atractivos, ¿no? Porque vamos a estar una batería de baños, por ejemplo. Vamos a necesitar miradores, descansadores. Y tal vez hay que ver el plan de vialidad o de carreteras que tiene la ABC, por ejemplo, para el caso de Bolivia, y ver cómo tienen ellos proyectados sus caminos en 5 años. Y dirá, sí, hay una proyección de camino de acá a acá. En 5 años se va a hacer el camino. Ah, entonces vale la pena desarrollar, poner en valor, desarrollar este centro turístico y en 5 años este es otro centro turístico porque hay en las proyecciones de la ABC, que es la que ve los caminos, van a crear un camino y que va a vertebrar y va a unir a las dos, lo que serían los 2 centros turísticos. Hay ese proyecto maravilloso. Por eso dice buenos accesos existentes o potenciales. Potenciales porque se van a crear. Infraestructura existente o con posibilidad de crearse. Aquí estamos viendo la infraestructura, luz, agua, alcantarillado, todos los servicios. Otro elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta para crear un centro turístico es la actividad positiva de la población receptora, es decir, de los pobladores locales. Por ahí los pobladores no quieren saber de turismo, no quieren tener gente extraña, nada. Ellos están viviendo muy bien así, tienen sus chacos, tienen sus tierras de cultivo, no necesitan, ni quieren. Entonces, eso significa de que si eso ocurre en este atractivo, de que en ese posible atractivo,
lo que tenemos que hacer es esto. Olvidarnos. Y buscar otro posible centro turístico donde la población esté de acuerdo en crear. De nada va a seguir poner dinero para la infraestructura, los hoteles. Es un mundo de plata, de dinero, si la población no está de acuerdo. Otro elemento fundamental a considerar es la mano de obra disponible. Es decir, que de esta población de esta población, ¿ya? Hay que hacer el análisis en el diagnóstico también, que a futuro se puede conseguir mano de obra para las construcciones, en este caso para las construcciones, o para la prestación de servicios turísticos. Es decir, por ejemplo, si va a haber 2 hotelitos que van a tener una capacidad de 50 camas, ¿cuántos recepcionistas necesitamos? ¿Cuántos camareras? Van a haber 2 restaurantes con capacidad para 100 comensales. ¿Cuántos garzones necesitamos? Entonces, estamos viendo esas proyecciones y vamos a decir, vamos a necesitar 20 personas o 30 personas que deban trabajar y prestar sus servicios acá. Entonces, ver esa mano de obra disponible para la construcción y para la prestación de servicios. También hay que levantar encuestas para ver si los jóvenes están de acuerdo en ser formados en la actividad turística para que a futuro ellos puedan ser los que presten los servicios en ese centro turístico. Posibilidad de crear zonas tampones muy próximas al centro turístico. Es decir, eso significa de qué? Ver si existiese la posibilidad, tal vez aquí, de ver si hay una zona, un espacio físico más pequeño que tenga ciertos atractivos y cuando llegue un momento en que este centro turístico esté muy lleno, entonces poder pasarlos aquí, es decir, ¿no? De que estos turistas ofertarles de que aquí pueden estar un día mientras otra noche o 2 noches pasan aquí intercalando para evitar la sobresaturación o la congestión. Otro elemento fundamental es la creación de red de transporte eficaz, además de contar con una o más puntos de entrada y salida a ese centro turístico. Es importante contar con una red de transporte eficaz. Es decir, si el transporte es público, que sea bueno, que los buses sean limpios, etcétera, o la creación también, que puedan tener el interés de crear los mismos truferos, micreros, transporte turístico exclusivamente para trasladar turistas hacia los atractivos. Los circuitos turísticos deben evitar regresar por el mismo camino. A ver, vamos a ir aquí atrás. Es decir, si aquí hay un centro turístico, como este estamos viendo acá, lo fundamental es no regresar por el mismo punto por el cual no salir por el mismo punto. Entonces, si este es el camino, por ejemplo, la carretera ha ingresado por aquí al centro turístico, entonces visitan todo lo que es esto, ¿no? Y ver si hay otra carretera que los pueda trasladar para llegar a su lugar de destino. Que en este caso serían las ciudades, ¿no? Una ciudad grande.
Crear itinerarios circulares, lo que decíamos, ¿no? Circuitos. Aquí se puede crear un circuito entre estos 3 atractivos, aquí hay otros 2 atractivos, otro circuito. Y se puede ofertar en un día y una noche, tal vez 2 días y una noche, este circuito. Y en 3 días y 2 noches, este otro circuito. Entonces tiene que haber opciones que tengan los operadores de turismo para crear la oferta. Crear itinerarios alternativos como rutas turísticas. Es decir, que en este caso se puede hacer una ruta turística si vemos de que hay una temática, por ejemplo, fundamental. Por ejemplo, todo este espacio físico son productores de maíz, se puede crear la ruta del maíz. Y esa ruta del maíz se la puede comercializar en la época de cosecha. Entonces, ir por todos los maizales. Independientemente de estos atractivos que tenemos, se van a crear una ruta donde va a poder unir 2 centros turísticos porque se está creando una ruta. La ruta del durazno, la ruta del vino, la ruta del maíz. Entonces, hay que ver la forma y tener mucha creatividad para poder crear este tipo de actividades. Hay que seleccionar los paisajes más apropiados. Es decir, los que tengan mayor interés. Luego tenemos la multiutilización de la infraestructura. Es decir, acá la infraestructura va a ser utilizada por los lugareños, por el pueblito y también por la actividad turística. Y finalmente, el escalonamiento del desarrollo, que eso significa organizar el plan de manera escalonada en periodos de tiempo. En 3 años, en la propuesta se dirá, en 3 años se van a desarrollar, se va a crear este centro turístico. En los otros 2 años, este otro centro turístico. Y este centro turístico va a tener sus proyectos, sus programas y sus proyectos. Las zonas turísticas y su infraestructura deben diseñarse para que se desarrollen como unidades separadas, pero integradas en un todo. Es decir, la zona turística tiene que serlo todo. Dentro de la zona turística vamos a tener, pueden haber aquí centros turísticos, aquí puede haber un centro turístico, aquí puede haber otro centro turístico, o aquí puede haber también un complejo turístico. ¿Alguna pregunta, Mónica? No, Lisa. Bien, quedamos ahí entonces, ¿de acuerdo? Está bien, Lisa. Hasta luego.